Kion y Sillao. Probablemente si no eres de Perú, estas cosas no signifiquen nada para ti. Pero eso es por la influencia china enorme en ese país. De hecho, es el único país de Hispanoamérica que le dice Kion al jengibre y Sillao a la salsa de soya. Y eso es porque son sus nombres originales en cantonés. De hecho, en un video que subimos en TikTok, mucha gente nos dijo que cuando encontraban recetas en YouTube que tenían jengibre y sillao, las dejaban de hacer porque no sabían dónde conseguir esos ingredientes. En nuestro último viaje a Perú nos aventuramos por el barrio chino de Lima. Y más allá de lo chifa que son estos restaurantes deliciosos que fusionan comida china y peruana y que están en cada esquina, lo que nos llamó la atención fue cómo estar integrada la cultura china en la sociedad peruana, incluso de formas que ni los propios peruanos se imaginan. Pero fue el descubrimiento de un verdadero templo chino escondido en las calles laterales de este barrio la que nos llevó a profundizar en la historia de la inmigración china en Perú. A través de las paredes de este templo y las historias de la sociedad que lo mantiene, empezamos a desentrañar un poco la verdadera historia del barrio chino de Lima. El arribo de los chinos al Perú fue penoso y estuvo marcado por muchas dificultades, abusos y discriminación. Estos culíes llegaron hace 170 años desde Macao en busca de una vida mejor. Se les había prometido una tierra de colinas doradas, pero lo que encontraron en realidad fueron condiciones extremadamente difíciles. Los chinos eran reclutados con contratos de plazos larguísimos que tenían condiciones leoninas, sobre todo en la construcción de ferrocarriles, en la recolección de guano y en la agricultura. Y eran contratos tan abusivos y tan miserables que muchas veces se decía que se les iba a pagar simplemente con arroz. En 1849 se promulga la ley chinesca, que lo que busca es reemplazar a todos esos trabajadores que ya no estaban en el campo debido a la abolición de la esclavitud con trabajadores chinos. En 1854 fue que teóricamente desapareció la esclavitud en el Perú, pero en la práctica los chinos eran eso, esclavos. La población china muy justificadamente resentía a sus opresores peruanos, que en la práctica los consideraban inferiores debido a los prejuicios y a la discriminación sistemática. La sociedad peruana, influenciada por estereotipos dañinos, sobre todo venidos de Europa, relegaban a los chinos a roles subalternos, ridiculizándolos y marginándolos en dos aspectos cotidianos específicos: la higiene y la comida. Pero ya vamos a hablar de eso después. La situación de opresión era tal que incluso durante la Guerra del Pacífico, cuando las tropas chilenas invaden el Perú, muchos chinos se pusieron del lado de los chilenos como una forma de rebelarse, de acabar su opresión o de mejorar su situación. Muchos chinos colaboraron con los chilenos en varios roles, algunos como guías, teniendo en cuenta que conocían el territorio, y otros incluso espiando para avisar sobre posiciones y movimientos del ejército peruano. Es importante señalar, eso sí, que no todos los chinos tomaron parte por los chilenos en la Guerra del Pacífico. Muchos chinos se mantuvieron neutrales, que fueron la mayoría, y otros incluso colaboraron con el ejército peruano. Pero tras la guerra, evidentemente, la situación de los chinos fue muy complicada, porque muchos los veían como traidores y con recelo por haber colaborado con el ejército enemigo, mientras que muchos otros se empezaban a adaptar cotidianamente ya a la cultura peruana, habiendo vencido sus contratos. Pero ahora que ya sabemos la situación de los primeros inmigrantes chinos, volvamos al tema del templo. La cultura china está muy basada en el apoyo mutuo, y a medida que se iban venciendo estos contratos esclavistas, se formaban asociaciones de chinos que se solidarizaban para conseguir mejoras económicas, legales, sociales y de trabajo. Estas asociaciones, llamadas huiganes en chino, se fueron estableciendo poco a poco en el centro de Lima para empezar a establecer lo que en el futuro sería el barrio chino. Una de estas asociaciones, o huiganes, que es de hecho una de las más antiguas de Lima, es la sociedad Tungsin, que alberga en su azotea el templo taoísta más antiguo de Latinoamérica, conocido popularmente como el Oráculo Chino. El templo está en el techo de un conjunto de viviendas, lo que se conoce popularmente como callejón. Está lleno de mobiliario tradicional ceremonial chino, y a pesar de no estar muy a la vista, es muy concurrido por peruanos y tusanes porque ahí se lee el oráculo del I Ching con la ayuda de un sacerdote chino. Antes de la lectura se le ora en chino a Huang Kun, el protector del hogar, el comercio y la justicia, que es una imagen que todos los agostos sale en procesión por el barrio chino. Antes, los niveles inferiores, es decir, lo que se conoce, como dijimos, como callejón, estaban habitados por inmigrantes necesitados. Hoy, la mayoría de los habitantes son peruanos
y su fachada no ha sido remodelada porque está fuera del circuito de la remodelación que se hizo en el barrio chino en el año 1999. Fue aquí que nos contaron que los primeros habitantes de esa vecindad llegaron cuando se cerró el Callejón de Otaiza, y evidentemente nos preguntamos qué es el Callejón de Otaiza. El Callejón de Otaiza en realidad no era un callejón, de hecho al principio era una de las puertas que daba a la calle Capón. Era una lujosa mansión construida en 1876 que fue alquilada por comerciantes chinos y posteriormente comprada por los mismos para ampliarlo. Hay narrativas contradictorias en cuanto a que lo que había en ese callejón, entre comillas. Algunos dicen que había un jardín botánico precioso y de hecho hay un teatro, el Odeón, y donde se presentaban obras chinas, pero por otro lado albergaba también una superpoblación de los chinos a los que se les iban venciendo los contratos y no tenían cómo integrarse de forma natural a la sociedad peruana. Caían entonces ellos en esta mansión, en esta casa enorme, y empezaron a hacer una micropoblación dentro del centro de Lima, en esta casa, a la que respectivamente de nuevo se le llamaba Callejón. Ahí se encontraban fumaderos de opio, tiendas y lo que son los primeros chifas, que en ese momento eran bastante despreciados por la población peruana porque estaban escondidos y se rumoreaba que se comían ratas, gatos y otras asquerosidades. De hecho, y cito, los limeños pensaban que los chinos eran una raza degenerada, viciosa y sucia. En este artículo de 1901, el periodista nos dice que con sus turbias y asfixiantes fumerías de opio, posadas clandestinas, fonduchos abominables y casas de juego, el callejón aquel era una afrenta de Lima y una escuela de inmoralidades. Sin embargo, algunos peruanos, viendo que era muy barato comer ahí, ya empezaban a ir al Callejón de Otaiza. Evidentemente eran peruanos y limeños de clase muy baja que encontraban que en esos platos se podía comer bien, abundante, rico y con pocas monedas. Sin embargo, a pesar de la integración de pocos de esta población en el centro de Lima, al alcalde Guillermo Billinghurst no le gustaba nadita la presencia de ese callejón y lo tenía entre ceja y ceja, porque se rumoreaba que había muchas enfermedades y que los chinos eran una amenaza para la salud de la población limeña. Es por eso que le pide a su supervisor de salubridad hacer una inspección minuciosa del Callejón de Otaiza para determinar cuál iba a ser su futuro. En el informe final se dice que este callejón no era apto para los humanos, que había que destruirlo porque era una amenaza efectivamente para la salud no solamente de los propios chinos, sino de toda la ciudad. Imagínense el prejuicio. Finalmente, en 1911, por orden de la Gerencia de Salubridad de la Municipalidad de Lima, se inicia la destrucción total de este callejón. Lo curioso es que terminada la demolición de este recinto, a la calle que quedó se le puso, adivinen qué nombre, el nombre del alcalde, la calle Bill. La ironía es que esta destrucción, en vez de alejar a los repugnantes orientales, lo que hizo fue liberar todas esas costumbres, incluida la gastronómica, a las calles de Lima, empezando a integrarse efectivamente en la sociedad, recordando que la sociedad china suele ser muy cerrada. Pero con esta acción empezaron a mezclarse no solamente sabores, sino también palabras, historias, negocios, y es ahí que realmente empieza este barrio chino. Tanto así que su insalubre comida pasó a ser de algo repugnante y que nadie podía comer en Lima porque le daba mucho asco, a convertirse en estos salones enormes del barrio chino, donde los comerciantes chinos enriquecidos hacían negocios con los comerciantes peruanos y poco a poco se convirtió incluso en una demostración de nivel social ir a hacer y cerrar negocios en los chinos. La comunidad china sin duda ha dejado una huella indeleble en la sociedad peruana y está presente en todos los rincones del país. Si estás interesado en más contenido como este de curiosidades viajeras, recuerda apretar la campanita, suscribirte, comentar y ponerle like a este video. Soy JL Pastor y esto es Viajando se aprende. Chao.